incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Hola amigos y amigas, tengan ustedes una muy buena tarde. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Telarañas, Voces en Libertad por Radio Universidad. El programa está realizado íntegramente por estudiantes en contexto de encierro de los centros universitarios ALMA de la Unidad 52 de Azul, el Centro Rodolfo Walsh de la Unidad 2 de Sierra Chica y el Centro Manuel Belgrano de la Unidad 38 de Sierra Chica. Te invito a que te quedes hasta las 16 horas con nosotros. Tenemos un programa muy interesante hoy. Vamos a hablar de la inteligencia artificial. Es un tema que está en auge y sobre todo muy presente en las noticias relacionadas con tecnología. Hace poco se incorporó este tema en algunas de las materias de comunicación social y antropología de la Facultad de Ciencias Sociales de UNICEN, y es por eso que decidimos hablar con Marcelo Babbio, psicólogo y docente de Psicología y Marketing en la Facultad de Ciencias Sociales, para que nos cuente todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Marcelo la tiene muy clara, por eso los compañeros de los centros universitarios van a indagar sobre las funciones de esta herramienta, sus diferentes conceptos, acerca también sobre las capacitaciones para estudiantes y docentes que la quieran utilizar, así que no te pierdas la entrevista con Marcelo Babbio a lo largo del programa. Y en la sección PS, llegando al final de Telarañas, vamos a hablar sobre el espacio que tenemos en el Centro Manuel Belgrano de la Unidad 38 sobre el acceso a la justicia, en donde brindamos asesoramiento sobre los diferentes derechos liberatorios, realizamos apelaciones, cambios de regímenes y a veces servimos para explicar las situaciones procesales de cada persona, ya que muchos de los detenidos la desconocen. Esta tarea debería ser realizada por la Procuración del Servicio Penitenciario Bonaerense, pero debido a la sobrepoblación de las cárceles, el servicio no da abasto y es por eso que desde el centro universitario nos comprometemos a tratar de solventar esta problemática, ya que lo realizamos a base de entender el acceso a la justicia como un derecho humano. Pero antes los compañeros de La Vidriera del Rock nos van a presentar a Cuentos Borgianos, banda de rock alternativo formada en 2002 y que debe su nombre a Jorge Luis Borges, debido a que su líder, creador y ex baterista de Catupecu Machu, Abril Sosa, es fanático del escritor y basa muchas de sus canciones en los cuentos de Borges. Esta agrupación nos va a acompañar con su música durante todo el programa de hoy, así que quédate en Telarañas por Radio Universidad. Ya presentamos a La Vidriera del Rock y luego el primer bloque del programa. Vamos. ¿Qué somos? Un mundo lleno de mundos. Telarañas, Educación en Contextos de Encierro, Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Ya comienza La Vidriera del Rock, el espacio musical para dar a conocer nuevas voces del rock nacional. Escúchalo en Telarañas. Hola fanáticos de la música, hola Ale, hola compañeros. Bienvenidos a todos a esta nueva edición de La Vidriera del Rock. Acomódense y prepárense para escuchar a nuestra banda de hoy, Cuentos Borgianos. Hola, gente bella. Hola, Héctor. La banda comenzó como un proyecto paralelo de Abril Sosa a su labor como integrante de Catupecu Machu, hasta que a mediados del 2002 y en el pico de la popularidad de Catupecu, Abril decidió abandonar el trío para encarar la consolidación de su banda Cuentos Borgianos. A finales del 2002 sacarían Fantasmas de lo Nuevo de manera independiente. Fue su primer disco, que contó con una producción artística de Gabriel Ruiz Díaz, bajista y productor de Catupecu. El disco contenía temas con toques literarios e inclinaciones al fanatismo de su líder por Jorge Luis Borges y otros escritores, y con temas que rozaban el hardcore melódico y el ska punk. El disco fue bien recibido y la banda comenzó el largo camino de una banda independiente, tocando en clubes y bares de Buenos Aires. Se formaron como músicos y comenzaron a tener una fiel lista de seguidores. Producidos por Cuentos Borgianos y Gabriel Ruiz Díaz, Misantropía es el nombre del segundo trabajo, editados a fines del 2004 por Iguana Record, el sello alternativo de BMG, y lanzado el 26 de octubre del 2004. El material fue adelantado en el Quilmes Rock Festival
y el primer corte de difusión fue Estoico. Con este álbum, Cuentos empezó a tomar más relevancia en el escenario nacional del rock, apareciendo en diversos festivales como el Quilmes Rock, Pepsi Music y otros más, teniendo diversas presentaciones también en teatros y bares de Buenos Aires. Fueron sumando prestigio para empezar a telonear bandas internacionales, como por ejemplo lo hicieron con el Yellow Card en el mítico Luna Park. En 2005 son nominados como Mejor Artista Nuevo en los MTV Video Music Awards Latinoamérica 2005. En 2007 salió a la luz su tercer disco producido por Pablo Romero, de Árbol, y editado por EMI, llamado Felicidades. En este disco sobresalen los temas Eternidad y Océano. En ese año, el 10 de octubre, se presentaron en los premios MTV 2007 para los premios MTV Latinoamérica 2007. Como curiosidad del constante crecimiento de la banda, en 2007 se realiza un encuentro entre Abril Sosa y María Kodama, viuda de Jorge Luis Borges, quien, dada a una buena relación con el integrante del grupo, le dio el visto bueno por el nombre de la banda. El sucesor de Felicidades se llamó Psicomágico y fue lanzado en el 2009. Esta placa, al igual que la anterior, fue producida por Pablo Romero y editado por EMI. La producción de esta placa se basó en 60 composiciones, la cual Romero redujo a 11 temas que figuran en la misma. La presentación del disco fue en un auditorio de Barrio Norte y el primer corte de difusión fue Resistir. En esta placa se siguió notando en las letras la fuerte influencia de la literatura. El 23 de junio del 2010, la banda anuncia desde su web oficial el fin de sus días. Abril Sosa encamina una carrera solista que duraría muy poco. Después de 3 años de trabajar por separado, a fines del 2012, Cuentos Borgianos decide reunirse lejos de los escenarios. Abril Sosa en voz, bajo y teclados, Diego López en guitarra y Lucas Hernández en batería. Se abocan a la tarea de componer temas nuevos. Esta nueva etapa comenzaría sin Agustín Rosino, quien quedó como batería estable de Catu Pecu, y en su reemplazo ingresaría en la banda Alejandro Crimi. En los shows de regreso participaría como invitado Mariano Albergoli en segunda guitarra. En abril del 2014 lanzaron el sencillo Animales, incluido en el nuevo álbum Postales, producido por Adrián Sosa de Bajo Fondo y lanzado a la venta en mayo. El 12 de octubre del 2014, la banda presentó su trabajo con un recital en el Teatro Vorterix. Los primeros días de mayo de 2015, Cuentos estrenó el video Esto es Amor, tercer corte de su último álbum. Luego de idas y vueltas, Diego López anunció su despedida de la banda en marzo del 2015. También Mariano Albergoli dejó la formación. Tras la salida de ambos guitarristas, entró Germán Parise como reemplazo para seguir adelante con la extensa gira por todo el país, que finalizó con un ground show en el Teatro Ópera de la calle Corrientes. Luego de años de tocar esporádicamente en Argentina y otros países, llega su segunda separación y su despedida definitiva de los escenarios. Fue con un show el viernes 3 de abril del 2020 en Niceto Club, cita que también marcaría el final de una etapa del vocalista Abril Sosa en el universo musical. Este concierto contó con invitados especiales y un excelente repertorio que dio cuenta del proceso compositivo que ocupó a la banda durante casi 2 décadas. Sosa anticipó en un comunicado de prensa difundido que además del grupo, para él también era el final de una etapa que lo iba a alejar de los escenarios para dedicarse de lleno al arte plástico. Recomendamos desde la vidriera del rock que si quieren escuchar un grupo que le llene sus zonas musicales, este es el grupo adecuado. Sus temas los podrán encontrar en YouTube, Instagram, Spotify, Apple Music y Facebook como @cuentosborgianos. Telarañas, voces en libertad, 10 años junto a vos. Si vivís una situación de violencia de género, podés acercarte a la Dirección de Políticas de Género. San Martín, 1106. Teléfono 417400. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Telarañas, 10ª temporada.
Así pasaba Cuentos Borgianos en la vidriera del rock. Muy buena la música seleccionada por nuestros compañeros. Ya viene el primer bloque del programa. Antes te cuento que si lo querés volver a escuchar, podés hacerlo a través de YouTube en el canal de Radio Universidad. Tenemos una entrevista con Marcelo Babbio, psicólogo y docente de la Facultad de Ciencias Sociales de UNICEN, que va a hablar sobre la inteligencia artificial, las características que tiene esta herramienta, las utilidades que se le puede dar y todo lo que eso conlleva. Lo escuchamos. Seguinos en Facebook, telarañas.voces en libertad. Queremos agradecerte por la participación en este programa, Marcelo, y queremos charlar un poquito con vos sobre inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Acá estoy y preparado para ver qué es lo que pueda contestar y que espero que sea que nos interese. No es un tema que me apasiona mucho y que por supuesto me gustaría conversar con ustedes. Bueno, buenas tardes, Marcelo. En principio nos gustaría saber sobre a qué te dedicás y que nos cuentes un poquito sobre vos. Bueno, antes que nada, yo llevo 32 años como profesor en la facultad, en la Universidad del Centro, en UNICEN, que es un poco una segunda casa, la verdad es como un segundo hogar para mí. Y bueno, de carrera yo soy psicólogo, pero más que a la clínica me dediqué desde muy chico no era tan chico, pero desde que era estudiante al tema de la inteligencia. Tuve un gran profesor, dos grandes profesores, uno de metodología, se llama Samaja, era una persona que se dedicaba a estudiar la ciencia, y otro que tenía que ver con los procesos educativos y la manera en que los niños se apropiaban o crecían en sus procesos de inteligencia, se llamaba Castorina, que trabajaba con un autor que se llamaba Piaget, que era un gran estudioso de la inteligencia humana. Y bueno, la primera investigación científica que hice, estando en la carrera con una beca de la Universidad de Buenos Aires para estudiantes, se trataba de la manera en que los procesos de socialización, es decir, los procesos de la incorporación de los niños a la vida social, tenían que ver con el crecimiento de la inteligencia. Es decir, esta cuestión de la inteligencia me llamó la atención desde que estaba en la facultad, ¿no? Y bueno, cuando comienza este boom de la inteligencia artificial, se enganchó con otra pasión que tengo yo, que es la matemática, y de alguna manera eso, antes de que surgiera ChatGPT, ya hace unos años que estoy interesado por estas cuestiones. Pero más allá de mi interés por la inteligencia artificial, que no era tu pregunta, soy profesor de la Casa de Estudios de Sociales de UNICEN, de dos materias. Una se llama Psicología y Comunicación y otra se llama Marketing y Publicidad. Como en mi vida profesional yo me dediqué mucho al asesoramiento de empresas y a la investigación de mercado, ha sido junto con la docencia universitaria un poco mi actividad profesional. Y atendiendo a esto que nos mencionaste recién de justamente del ChatGPT, ¿nos podrías contar a nosotros y un poco a la audiencia de qué se tratan las inteligencias artificiales y cómo hacen hoy por hoy para devolver estas respuestas complejas? Es una gran pregunta. La inteligencia artificial surge hace muchísimo tiempo, hay décadas y décadas y décadas. Pero bueno, por algunas cuestiones, algunas que tienen que ver con el desarrollo del hardware, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la computación, hay algo que tiene que ver con los programas, lo que se llama software, y hay algo que tiene que ver con los bichos, con las máquinas, con los fierros, como se le dice, que se llama hardware. El hardware es lo que permite la velocidad y la capacidad de procesamiento de las informaciones. Si bien conceptualmente o las ideas en relación a la inteligencia artificial tienen muchas décadas de existencia, podemos situarlo incluso en la década del 50, del 40, recién a partir de que se ampliaron las capacidades maquínicas o físicas de procesamiento es que explota esta gran cuestión de la inteligencia artificial. A partir de 2013,
y de 2017, que son dos momentos en que la inteligencia humana, la inteligencia de los científicos humanos dedicados a la matemática y dedicados a la programación, generan dos ideas muy importantes, dos ideas, no vale la pena entrar en la cuestión técnica en relación a lo que son estas ideas, pero estas dos ideas logran que los procesos de software, los procesos de programación computacional, interpreten algo que es el lenguaje humano. Las inteligencias artificiales cubren un campo amplísimo que va desde la robótica. Nosotros en el campus en Olavarría convivimos con los ingenieros, y los ingenieros de la UNICEN han desarrollado muchísimas cosas muy interesantes, como por ejemplo la robótica subacuática. Es decir, han generado unos robots que logran percibir el ambiente debajo del agua, ¿no? Y hacer exploraciones de esos ambientes a partir de procesos de inteligencia artificial. Ese es el tema de la robótica. ¿A qué se dedica la robótica? Se dedica, por ejemplo, en los procesos industriales, ¿no? A mecanizar determinados procesos, ¿no? A partir de el reconocimiento que tienen las inteligencias artificiales de determinadas cuestiones. Por ejemplo, ¿para qué nos sirven? Para discriminar entre las aceitunas que sirven para exportar y las aceitunas que no sirven para exportar. ¿Okay? Entonces, estos robots clasifican estas aceitunas, ¿no? Y por medio de procesos mecanizados, ¿no? Logran discriminar aceituna buena de aceituna mala. ¿Y cómo pueden hacer estas cuestiones? Hay una cuestión muy importante. Tienen que percibir el medio ambiente en que se encuentran. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, les decía yo, sirve para la robótica. ¿Qué es lo que hace la robótica? Mueve, por ejemplo, brazos mecánicos, ¿no? Maneja rodillos que nos permiten a nosotros desplazar objetos. Permiten muchísimas cosas de manera mecanizada. Pero para eso tienen que percibir el ambiente. ¿Y cómo perciben el ambiente? A partir de una de las ramas muy importantes de la inteligencia artificial, que tiene que ver con el reconocimiento de imágenes. Y ustedes me preguntaban por ChatGPT. ¿Qué es lo que hace ChatGPT? Reconoce el lenguaje humano. ¿Por qué? Porque hay dos grandes ramas de la inteligencia artificial. Una inteligencia relacionada con el lenguaje. Una parte de la inteligencia artificial reconoce el lenguaje. Puede interpretar la significación del lenguaje humano. ¿Y qué hace otra rama de la inteligencia artificial dedicada al lenguaje? Genera lenguaje. ChatGPT, que es como el gran boom, es aquello por lo cual la humanidad se enteró del desarrollo de las inteligencias artificiales, lo que hace es generar lenguaje. Nos da la impresión de que estamos conversando con, entre comillas, una persona artificial. Pero no es una persona. Es un mecanismo matemático de procesamiento del lenguaje que logra generar respuestas coherentes que nos dan la impresión de estar conversando con una, entre comillas, persona artificial. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace ChatGPT? ¿Qué hacen estas inteligencias artificiales? Logran entender el lenguaje humano y logran dar respuestas coherentes cuya estructura y cuya organización nos lleva a nosotros, a los humanos, pensar que entender o comprender que estamos hablando con alguna entidad, que es una máquina, a la que nosotros le decimos, en términos figurados, que es inteligente. ¿Okay? Este término inteligencia artificial lleva por ahí a ciertas confusiones. Yo diría que es bastante interesante pensar que las inteligencias artificiales, si bien puede llamárseles inteligentes, no son inteligentes de la misma manera en que somos inteligentes los seres humanos. Muchas cosas de las capacidades humanas tienen que ver con que somos organismos complejos, organismos vivos y complejos, que logramos vincularnos con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque percibimos cosas a través de los sentidos. Por ejemplo, hoy
acá en Buenos Aires, es un día relativamente fresco. Por eso yo me pongo una campera. Entonces, es lo que está ocurriendo en mi interacción con el medio ambiente. Yo logro percibir, porque soy una entidad táctil, logro percibir de alguna manera la manera en que el viento golpea mi cuerpo y a su vez percibir la temperatura de este viento, de este medio ambiente, de esta atmósfera en la que yo estoy incluido. ¿Ok? Esa es una capacidad que tengo. Otra capacidad que tengo es la de visualización. Aquellos que tenemos la suerte, porque algunos seres humanos, bueno, pierden la vista, pero bueno, en este caso yo logro ver, por más que tengo que usar anteojos, pues una persona de 62 años, ya tengo algún déficit visual, logro percibir diferencias en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque la luz del sol o cualquier otra entidad lumínica impresiona sobre los objetos, golpea los objetos con haces de luz, y mis ojos, que son una entidad biológica que se ha desarrollado a lo largo de la historia de la evolución natural de las especies, me permite a mí percibir la manera en que este impacto lumínico, ¿no? Impresiona sobre los objetos. Es decir, logro ver. De alguna manera, estas inteligencias artificiales logran reproducir estas instancias de percepción. Y mencioné esto de lo táctil porque están avanzando hacia el táctil. Hoy por hoy, los últimos desarrollos de inteligencia artificial, y estamos hablando de meses, la inteligencia artificial que ha generado la empresa que maneja Facebook, que ahora se llama Meta, en este momento es entrenada para percibir diferencias de temperatura, diferencias de movimiento, diferencias visuales, diferencias de lenguaje. ¡Wow! Todas aquellas, capacidades humanas, diferencias espaciales, logra percibir el 3D en un espacio. Es decir, cada vez la capacidad de percibir de las máquinas ha aumentado. Ahora, como son entidades que logran percibir, ¿no? Y de alguna manera logran transformar esas percepciones ¿en qué? En números. Las inteligencias artificiales funcionan siempre a partir de la manera en que aquella información que les ingresa, y ahora está ingresando por múltiples, entre comillas, sentidos, ¿no? La transforman en información numérica, y a partir de muchas operaciones que tienen gran complejidad matemática, logran entregarnos a nosotros ¿qué? Respuestas que para nosotros son coherentes. Por ejemplo, ¿de qué manera? A la manera de oraciones. Pero hay otra manera también en que entregan coherencia. ¿De qué manera? Por ejemplo, discriminando con un brazo mecánico, por ejemplo, algunos objetos que tienen tal o cual característica. Por ejemplo, aquellas aceitunas que nosotros consideramos que tienen el suficiente tamaño, que no tienen irregularidades de forma o que tienen determinado color, y pueden ser exportadas, de aquellas aceitunas que si nosotros las exportamos nos devuelven el container. Les menciono esto porque no sé exactamente cuál es específicamente el producto que están clasificando. Creo que son, ¿cómo se llama? Ay, me olvidé el nombre, paltas. Creo que la Universidad del Centro ha generado un sistema de inteligencia artificial que les permite discriminar paltas o algún otro vegetal. Marcelo, sí. Aprovecho ahí para hacerte una pregunta, ya que nombraste a la Universidad Nacional del Centro, ¿no? Gran universidad. Gran universidad. Vos nos estás contando los avances que hay en relación, ¿no? a empresas, digamos, a productos, a lenguajes y demás. ¿Qué aportes les brinda la inteligencia artificial a la educación superior? Yo creo que no solamente sobre la educación superior, sino sobre el mundo de la educación superior, que incluye a las universidades y también incluye a las profesiones. La inteligencia artificial va a tener un efecto sobre el mundo del trabajo, va a tener un efecto sobre la manera en que los seres humanos resolvemos cuestiones, resolvemos problemas, y los efectos que va a tener son múltiples. En principio,
hay una capacidad que están adquiriendo las inteligencias artificiales, y hace 15 días esta empresa que yo les mencionaba, Meta, que en realidad es lo que nosotros conocemos como Facebook, ha sacado un sistema que permite transformar video en texto, texto en texto y texto en imagen. Este sistema, cuando digo transformar texto en texto, o por ejemplo audio en audio, o texto en audio, estoy diciendo, está capacitada en este momento, creo que son 20 idiomas, a devolver en 20 idiomas, ¿no? Creo que casi la totalidad de los idiomas de la humanidad. Es decir, le pueden entrar 100 y pico de idiomas, 200 idiomas, ¿no? Como texto o como sonido, y puede devolverlos como texto o como sonido en otro idioma. ¿Por qué eso es importante? Porque de alguna manera esta charla que nosotros podemos estar teniendo, ¿no? La podríamos estar teniendo en, no sé, en guaraní, lo podríamos estar teniendo en suajili, la podríamos estar teniendo en chino mandarín, la podríamos estar teniendo en francés, en cualquier idioma, y que nos lo devuelva en otro idioma. Con lo cual, las fronteras educativas se van a ver fuertemente cuestionados. A veces cuestionar fronteras es peligroso o incluso, ¿cómo se llama?, generar problemas éticos, pero muchas veces romper fronteras es también una ventaja para la humanidad. Creo que aquellos sueños de la ciencia ficción en que la humanidad se convertía en una y que se comunicaba con una mente global, etcétera, bueno, no, fuimos caminando hacia ese horizonte, ¿no? De la misma manera que, no sé, pues yo soy bastante viejo, ¿no? Había una serie que se llamaba Star Trek. Esta serie Star Trek en que aparecía el Capitán Kirk y se comunicaba por una especie de aparatitos parecidos a los celulares. Bueno, terminaron siendo los celulares. Y de la manera que un autor de ciencia ficción que se llama Isaac Asimov, en un libro que se llama Fundación, pensaba que iba a haber una mente universal que comunicara a toda la humanidad. Bueno, eso terminó siendo Internet. ¿Okay? ¿Cuáles son los sueños de estas mentes omnisapientes? Bueno, la inteligencia artificial. ¿Okay? Sí, Marcelo, yo en relación a eso, el otro día usé por primera vez el chat GPT. Y Bien. bueno, también se me venían a la mente, ¿no?, las imágenes de un montón de películas y reflexiones en relación a eso, y cómo va avanzando también, a la velocidad que va avanzando también la tecnología, ¿no? Y en base a eso quisiera preguntarte, ¿qué recomendaciones vos nos podés dar y le darías, ¿no?, a los estudiantes, a los docentes y bueno, y a todas las personas que usen estas herramientas, de cómo utilizarlas y demás? Primero, aprender a utilizarlas. Segundo, buscar aquellas referentes que les puedan ayudar a pensar qué implica utilizarlas, ¿no? Primero, no, si sos estudiante, si estás estudiando en el mundo secundario, en el mundo universitario, ¿no? No quedarte con lo que dicen los diarios. El periodismo, que es una cosa muy importante, etcétera, en algunos casos también es una entidad que a mí me parece medio horrenda, ¿no? ¿Por qué? Porque va a buscar el sensacionalismo. Dar un paso para atrás y romper con el sensacionalismo. En segundo lugar, no pensar que estás hablando con una persona, sino que estás de alguna manera interactuando con una máquina. Tercero, aprender a interactuar con esta herramienta que nos ayuda, facilita y potencia en ciertas actividades, ¿no? Por ejemplo, cuando digo aprender a utilizarla, vamos con lo más difundido, que es este famoso ChatGPT. ¿Qué es lo importante con ChatGPT? Primero, aprender a preguntarle, ¿no? Aprender a preguntarle, y hay unas técnicas que se le llama prompt, que si ustedes lo ponen en YouTube o ponen en Google o en cualquier lado, qué es un prompt y cómo utilizarlo, pues van a encontrar montones de ayudas online para utilizar estos prompts. ¿Qué quiere decir un prompt? Un prompt es una pregunta. Son técnicas para interactuar y preguntarle a las inteligencias artificiales que se dedican al lenguaje o a la imagen. Marcelo, con respecto a esto que decís de la interacción, Okay. ¿es posible para una persona darse cuenta que está interactuando con una inteligencia artificial?
por ahí, por algún lado, escuchamos acerca del test de Turing. ¿Nos podés contar en resumidas cuentas de qué se trata? Primero, el test de Turing ya lo rompieron las máquinas, las inteligencias artificiales hace poco tiempo, pero lo han roto. ¿Qué implica el test de Turing? El test de Turing es el presupuesto de que una máquina es considerada inteligente cuando un ser humano del otro lado no logra darse cuenta que la respuesta la da una máquina. Hace 2 años, un compañero nuestro, un genio, ¿no? Ezequiel Alonso, un compañero muy querido de la facultad, fue alumno mío, ahora es compañero de investigación mío, se vinculó con una persona de la Universidad de Rhode Island, ¿no? Amira Kotari, y Amira Kotari en ese momento estaba haciendo una investigación. Ella es la directora de la parte de comunicación de la Universidad de Rhode Island en Estados Unidos, una, ¿cómo se llama?, investigadora, una científica, una doctora de origen sudafricano, radicada en Rhode Island. Ella estudiaba, no con ChatGPT, sino con una forma anterior a GPT. ChatGPT es GPT-4 y GPT-3, ¿no? Este modelo era GPT-2, bastante más rudimentario. Estudiaba la manera en que los seres humanos se daban cuenta o no que los mensajes periodísticos, que las notas periodísticas eran redactadas por máquinas de inteligencia artificial, GPT-2, o por ser humano. ¿Okay? En ese momento, no me acuerdo cuál era, pero pongámosle en un 67%, por dar un número cualquiera, los seres humanos no lográbamos dar cuenta que el artículo estaba generado por inteligencia artificial o no. Hoy por hoy, Infobae tiene un gran porcentaje de las notas que ustedes están leyendo, si leen notas por Infobae, generadas por inteligencia artificial. Todas esas que son, por ejemplo, 10 cosas que vos no sabías sobre la guerra de las galaxias, eso es inteligencia artificial, ¿ok? Muchas de esas notas que ustedes ven que tienen un formato similar, las que se llama clickbait. ¿Por qué? Porque son notas que están generadas para que vos hagas clic y entres. No importa ahí la información. Lo que importa es capturarte a vos como lector, porque los medios logran captar publicidad y ganar plata porque vos entrás. Lo que intentan hacer es agarrarte como salame, me agarraron como salame, de cosas que vos no sabés. Se cumplieron 5 años o tantos años de que se generó Secretaria Ejecutiva. 10 cosas que no sabés sobre la película Secretaria Ejecutiva. Y vos ahí entraste. Eso te lo generaron por inteligencia artificial. Hoy por hoy es un tema ético. Se está discutiendo de manera muy fuerte. Hay grandes empresas por detrás del desarrollo de la inteligencia artificial. 2 de las más importantes son, por un lado, Google, y por el otro lado se llama OpenAI, que antes era de este tipo, del dueño de Tesla, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo. Con respecto a esto de la cuestión ética, ¿no? Digamos, ¿existe hoy en día algún tipo de capacitación o charla sobre inteligencia artificial como para poder generar conciencia sobre esto? Está lleno, por todos lados. Por todos lados. La Comunidad Económica Europea, la UNESCO. Yo tengo por ahí, porque estoy, ¿cómo se llama?, anotado muchísimas cosas, pero estoy en una de ellas, pero sí es un tema que aqueja de manera muy fuerte. De hecho, les decía, dentro de estas grandes empresas, Google, por ejemplo, propone que la próxima gran inteligencia artificial que va a liberar, que se va a llamar Gemini, que va a ser potentísima, incorpore algo que se llama marca de agua digital. Es decir, todo lo que genere este tal Gemini va a llevar un código, una etiqueta, un píxel anexo que aclara que es generado por inteligencia artificial. Es más, dentro de la gran discusión que se está dando en el gallinero de las grandes empresas, y en la que participa la Comunidad Económica Europea, por un lado, y el gobierno de Estados Unidos por el otro, hay gente que plantea que aquel que genera un avatar que simula ser un ser humano vaya preso. Que sea un delito, tal como es un delito duplicar moneda, que sea un delito imitar y engañar a otro ser humano
haciéndole pensar que interactuó con un ser humano. Por ejemplo, rápidamente, en 1 o 2 años, van a poder simularme a mí de manera perfecta, ¿no? Y engañar a mi mujer o a mi hija haciéndole creer que soy yo y haciéndome ir a un lugar, por ejemplo, o estafándome en una transacción electrónica. ¿Ok? Con lo cual sí es un tema ético fundamental. ¿Por qué? Porque se van a poder generar, entre comillas, estas personas artificiales que uno no pueda distinguir de personas reales y que de alguna manera puedan, ¿cómo se llama?, engañar, influir, estafar, ¿no? Orientar al otro en términos de una creencia. Marcelo, la verdad que es súper interesante lo que contás y la verdad que a veces uno lo toma de una manera muy liviana todas estas cuestiones y bueno, y se divierte mucho y la verdad que nos encanta, ¿no? Ir conociendo todas estas nuevas tecnologías, pero también es muy importante que se tome este tema con seriedad, ¿no? Y que se pueda brindar estas capacitaciones y que la gente se capacite para hacer el mejor uso, ¿no? De todas estas herramientas que si lo hacemos bien nos puede aportar en un montón de cuestiones, ¿no? Ya sea comerciales, académicas, no, para facilitarnos un montón de cosas en la vida, ¿no? Así que comparto con vos esto de la mirada ética, ¿no? De utilizar las inteligencia artificial. Y por ahí, para no quitarte mucho más tiempo, y porque tampoco nos queda mucho más tiempo en el programa, pedirte a una última reflexión que nos puedas brindar acerca de la inteligencia artificial, más que nada para los y las estudiantes de la facultad. Bueno, en primer lugar, si hablamos de los y las estudiantes de la facultad, quiero recordar un momento de la historia de la comunicación, que es la del informe MacBride. Este informe MacBride fue hecho a nivel latinoamericano por grandes científicos de la comunicación latinoamericana, cuyos nombres nosotros estudiamos en la carrera, y a nivel mundial, y tuvo que ver con la evaluación del impacto que tenía los grandes medios masivos de televisión, de comunicación, en particular la televisión, en la humanidad. Este informe MacBride fue discutido a nivel de las Naciones Unidas, etcétera. Después no le dieron pelota porque Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Alemania se opusieron y pensaron que los medios de comunicación tenían que estar en manos privadas y no en manos y sin gran participación de los Estados nacionales. Creo que hoy estamos en una especie de momento, por llamarlo entre comillas, un momento MacBride. Se reunió la gente de las ciencias de la computación en Montevideo, ¿no? En el año pasado, o en marzo de este año, no me acuerdo, y sacaron un comunicado de lo que implicaba para Latinoamérica, para la región y para la humanidad, de alguna manera, estas inteligencias artificiales. El consejo que yo doy, primero, fíjate la actividad que tenés y de qué manera la inteligencia artificial está incidiendo. Si sos diseñador gráfico, fíjate qué ocurre con los procesadores de imagen. Si sos periodista, fíjate qué está ocurriendo con los grandes modelos de lenguaje. Identificá cuál es la zona que va a afectarte. Y después, cuando averiguás cuál es la zona que va a afectar, tratá de averiguar un poco cómo funciona. ¿Y cómo haces? Mira, identificá quién es el que sabe en la zona, en tu facultad, por ejemplo. Por ejemplo, la gente de ciencia de la computación, ¿no? ¿Quiénes son los que te parecen? Y llámalo por teléfono, no sé, por celular, contactalo, acércate a tus profesores, acércate a la gente de ingeniería, acércate a los profesores de tu carrera que lo sepan, aprende a encontrar referentes en YouTube, no sé, interiorizate, sin miedo, siempre con la idea de que hay un horizonte ético en relación a una herramienta tan potente. ¿Por qué? Porque cuando surge la máquina a vapor, los trabajadores vieron trastornada la manera en que funcionaban, ¿no? Hay un autor que se llama Williams, Williams, que tiene que ver con los estudios culturales, que nos cuenta un poco cómo en Inglaterra tuvieron que irse del campo a la ciudad, porque se les transformó la actividad y se incorporaron en la industria. Bueno, creo que un poco estamos en esa situación, ¿no? Primero, de pensar el impacto global, como se hizo en el informe MacBride,
y pensar un poco el impacto que tiene en nuestro mundo de trabajo. Identifica eso. ¿Cómo? Y bueno, no sé, los que son de la facultad, si los puedo ayudar en algo, me contactan y lo tomamos un cafecito y lo charlamos juntos. Gracias, Marcelo. La verdad que no me cansaría de escucharte tu explicación, la forma que tenés de explicar las diferentes temáticas. Yo fui estudiante tuyo y la verdad que me encanta como la forma que tenés de explicar. Pero bueno, no, en la radio tenemos tiempo, así que debemos despedirte, y antes de despedirte agradecerte desde todo Telarañas por tu participación, por sacarnos estas dudas, porque también nosotros es un primer acercamiento que tenemos a la inteligencia artificial, que es a través de la facultad, y que anteriormente no habíamos podido tener, y nada, teníamos un montón de dudas y nos has sacado un montón de preguntas e interrogantes que se nos venían a la mente. Así que gracias por esta participación. Bueno, un abrazo enorme, Juan, y como siempre nos estamos cruzando porque participamos del aula, ¿ok? Bueno, un gusto conocernos, no pude conversar con el resto de los que participaron, pero bueno, no faltará la oportunidad y a su disposición para lo que nos pueda servir. Muchas gracias, Marcelo, por concedernos esta entrevista. Nos queda mucho más claro todo lo que es el submundo de la inteligencia artificial, que avanza a pasos agigantados, ¿eh? Te mandamos un fuerte abrazo, Marcelo. Ahora hacemos un nuevo corte y enseguida volvemos con Telarañas, Voces en Libertad. Envíanos tus WhatsApp. 2284-640-469. Te leemos y te escuchamos. Si vivís una situación de violencia de género, llama al 144. Es gratis, las 24 horas y todos los días del año. Hay que encontrarse, reconocerse. Nos queremos vivas, nos queremos fuertes. Municipalidad de Olavarría. Telarañas, 10 años en el aire, 10 años junto a vos. De vuelta en Telarañas por Radio Universidad, llegó el momento de presentar a la sección PESE. En esta ocasión los compañeros nos van a hablar acerca del espacio que tenemos en el Centro Manuel Belgrano de la Unidad 38 sobre el acceso a la justicia. Los escuchamos. Entrá a nuestro canal de YouTube. Suscríbete, dale a la campanita y entérate de todo nuestro contenido. YouTube, Centro Cultural Itinerante, El Musguito. Telarañas te invita a escuchar la sección PESE. Diferentes actividades que los y las estudiantes realizan en el marco del programa de educación en contexto de encierro. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en nuestra sección PESE, Programa de Educación en Contexto de Encierro. Estoy junto a Nico y hoy les presentaremos el espacio de acceso a la justicia que el Centro Universitario Manuel Belgrano lleva adelante desde el año 2020, con el devenir de la pandemia por COVID-19. Actualmente está a cargo Claudio, estudiante de segundo año de la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho de UNICEN. Lo primero a comentarles es que el acceso a la justicia es un derecho humano, y en este espacio Claudio pone sus conocimientos al servicio de las necesidades que muchos compañeros tienen en realizar un escrito para presentarlo ante su juzgado. Claudio nos comenta que, en general, estos pedidos de escrito comienzan debido a la falta de respuesta de los abogados defensores, en cuyo caso realiza un pedido de cambio de defensa cuando son particulares. Si la defensa es oficial, es decir, proporcionada por el Estado, se recurre a la construcción de escritos bajo el artículo 89 del Código Procesal Penal, que habilita a las personas privadas de libertad a presentar escritos por propio derecho. Los pedidos que se realizan habitualmente son pedidos como salidas transitorias, cambio de régimen, libertad condicional, agotamiento de pena, entre otros. Lo que se hace es, basándose en la solicitud, calcular si es posible acceder a los diferentes derechos liberatorios, averiguar en qué situación se encuentra el individuo dentro del penal y qué modalidad dentro del régimen penitenciario tiene. Los escritos siguen un modelo, y lo que Claudio hace es asegurarse de que todo esté en orden para que la presentación sea exitosa en primera instancia.
Hay datos básicos que son comunes a todos los escritos, como el DNI, número de causa, el juzgado y el departamento judicial. Una vez que el modelo está listo, con todas las modificaciones pertinentes para el caso particular, el interesado verifica la información y si todo está correcto, procede a firmar y hacer la impresión digital del pulgar derecho. Una vez avanzado hasta ese punto, Claudio o alguno de los compañeros del centro universitario se acercan a las oficinas de asistencia y tratamiento, comúnmente llamadas control, donde se solicita a los oficiales de las instituciones penitenciarias la certificación de la firma del interesado. Una vez certificado, se digitaliza y está listo para ser enviado. Una de las complicaciones que surgen en este momento es lograr que los escritos lleguen a los diferentes juzgados, quienes en algunas ocasiones confirman la llegada del escrito, pero la gran mayoría no lo hace e incluso hay situaciones en las que el juzgado afirma no haber recibido ningún escrito, lo cual, según Claudio, es incomprobable. Ante esta situación, la única opción es verificar la dirección de correo electrónico del juzgado correspondiente y enviar nuevamente el escrito si es necesario. Para cerrar, Claudio nos deja su reflexión sobre la importancia del acceso a la justicia como derecho humano. Lo escuchamos. Telarañas, voces en libertad. Hay una cuestión y que todas las unidades tienen un procurador. Que no se enteren tiene que ver con una falta de información de parte del servicio para con el interno. La mayoría de los muchachos que están acá no sabe de esa posibilidad cierta que tienen, tanto de acercarse a la procuradora o procurador de la unidad en donde están alojados como para averiguar en qué situación están, iniciar el trámite que necesiten desde ahí, que se le aclaren las dudas, y tampoco saben que hay un centro universitario, esa es la verdad. Entonces, en principio se me ocurre que hay un desconocimiento de parte de la mayoría de los que estamos acá, de que esto se puede hacer, de lo que estamos haciendo se puede hacer. ¿Cómo solucionarlo? Así es, recorriendo pabellones, ¿entendés? Darse una vuelta si alguien necesita un escrito, una vez cada 2 meses por lo menos por los pabellones para que estén al tanto de que si necesitan una mano estamos, ¿entendés? Porque en los pabellones vos por ahí ves el cartel de la procuradora, con el teléfono del procurador de la unidad, pero así todos no se atreven a llamar, no consultan. Los pibes no saben sobre la progresividad en relación al régimen que tenés dentro del penal, ¿entendés? Si sos un régimen de máxima, ¿qué modalidades tenés? Si sos de mediana, ¿qué modalidades tenés? Y en el amplio otro tanto, estoy seguro que es así. Y todo eso hace a que las negativas se les presenten más fáciles a quien te contesta el escrito, ¿entendés? Si vos escribís ahora, hoy vino a verme un muchacho con una salida transitoria y tiene 2 años. Todavía no está en fecha. Entonces nos pusimos a hacer la cuenta, le expliqué que necesitaba tal requerimiento en tiempo y que habiendo llegado al penal hace 2 semanas necesito que aguante un poco más, que yo puedo escribirlo, en la fecha lo puedo escribir, pero si él no pidió el cambio de modalidad dentro del penal, ahí tiene la primera puerta de la que el juez se puede agarrar para contestarle de que no corresponde porque no tiene cambio, no progresividad dentro del penal. El escrito lo podés hacer. Acá hay una cuestión, es el tema del tiempo. A vos el tiempo te da beneficios. Después está en la arbitrariedad del juez, en la ¿cómo decirlo? En el entendimiento que el juez le dé a la causa de requerir de acompañamiento psicológico, educación, trabajo, y la verdad es que el tiempo te da los beneficios. Después que a criterio del juez aplicarte con otra cosa. Y todas esas cosas vos podés ir cerrándola, ocupate de laburar, ocupate de estudiar, ocupate de pedir el cambio de modalidad dentro del penal en el que estás, porque en particular acá es sencillo. Vos tenés un tiempo X, vas al jefe penal, le pedís el cambio de modalidad y te lo dan automáticamente. Porque es tiempo lo que te cambia, te da los beneficios y te da los cambios de modalidades. Pero los muchachos no lo saben. Telarañas, voces en libertad. Queremos agradecer la labor de Claudio y su compromiso en brindar apoyo desde sus conocimientos a los compañeros que lo necesitan. Consideramos que esta labor es un claro ejemplo de cómo el acceso a la educación pública se materializa en un puente para acceder y reconocer otros derechos, en este caso, el acceso a la justicia. También queremos agradecer al programa Universidad en la Cárcel, desde la Resistencia Cultural de la UNICEN, y a los programas de educación en contexto de cierre de la Facultad de Ciencias Sociales y de Derecho, por apoyar y brindar recursos para que estos espacios, que son tan necesarios en las cárceles, puedan existir. Hasta aquí llega nuestra sección del PC. Gracias por acompañarnos y que terminen bien su día. Muchas gracias, compañeros, por la sección.
Está buenísimo el trabajo que está haciendo nuestro compañero Claudio desde el Centro Manuel Belgrano, realizando escritos y toda clase de asesoramiento para las personas privadas de libertad. Está dando muy buenos resultados. Antes de despedirnos, quiero comentarles que ya están concluidos los resultados del relevamiento censal sociodemográfico de estudiantes de la UNICEN alojados en unidades penales de la zona centro del Servicio Penitenciario Bonaerense en el año 2022 y que en breve se van a estar presentando en la 21ª edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología a las 16 horas, en minutos nada más. A raíz de esto, en el próximo programa vamos a tener una entrevista con docentes de la UNICEN, Ana León Pierres, coordinadora general del programa de Universidad en la Cárcel desde la Resistencia Cultural, Erika Lanzini, extensionista del programa Universidad en la Cárcel, y Luis Scipioni, coordinador del programa Educación en Contextos de Encierro. Todos forman parte del núcleo de investigación de ESADIC, que es el estudio sobre la sociedad, acceso a derechos y cárceles, entidad que realizó el censo. Se van a sorprender sobre los resultados que arrojó el relevamiento censal, así que no se pierdan el próximo programa. Si querés presenciar vía Zoom la reunión de la Semana de la Ciencia y Tecnología, escribinos al 2284640469 y te pasamos el enlace para que te puedas unir. Ya no nos queda más tiempo de programa, así que nos tenemos que despedir. Agradecemos mucho a los oyentes que nos escuchan y nos hacen el aguante como siempre. Esto ha sido todo por hoy. Les mandamos un afectuoso saludo y nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 15 horas en Telarañas, Voces en Libertad por Radio Universidad. Nada más, muchas gracias. Hasta el próximo Telarañas. Educación en Contextos de Encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.